Gracias, doctor Rafael Ollarte. Gusto en verlo y saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Stalin. Ya con el clima un poco frío por acá. Pero bueno, Muy bien, muy bien. Estuve leyendo un artículo muy interesante, titulado Un balazo en el pie. Ya le voy a preguntar quién se lo va a pegar en el pie. Pero quisiéramos abordar con usted, más allá del contenido de ese artículo, que es muy interesante. ¿Qué pasa en este momento y qué rol juega la Corte Constitucional, que desde algunos criterios de entendido en la materia se ha convertido en una comisaría, en un instrumento político al servicio de intereses partidistas o de grupos de poder? Todas las decisiones políticas controvertidas llegan a la Corte Constitucional, sometiéndola a la presión de grupos de poder o grupos políticos o partidos políticos, lo cual hace que la Corte Constitucional pudiere perder su independencia. Todo esto con motivo de la posición que tiene la Asamblea respecto a la ley antipillos y la relación entre la posición del Ejecutivo, que la publicó en el registro oficial, y la posición de la Asamblea, que decidió el archivo. Buenos días y bienvenido. a ver, es común que los tribunales y cortes constitucionales tengan a su cargo, entre otras cuestiones, resolver conflictos que en principio se originan en cuestiones de carácter político. Vemos Correcto. el tema de la litis que tiene el presidente Noboa con la vicepresidenta Abad. Eh, ¿No? y, por supuesto, cuando se impugna la constitucionalidad de una ley, estamos viendo un tema que simultáneamente es de carácter jurídico, pero también es de carácter político. Acá hay Correcto. una decisión política. La decisión política ha sido publicar como decreto ley un proyecto que no fue aprobado por la Asamblea Nacional y que fue archivado en el primer debate. Y naturalmente, en estas cuestiones de carácter político, a la generalidad de la ciudadanía le importa muy poco lo que diga la Constitución o la ley, sino que lo que le importa, y eso también se ve en el gremio, es la interpretación de resultado. Es decir, si yo quiero que esa ley entre a regir, simplemente diré es que la ley debe tener dos debates y como no tuvo dos debates, pasaron los 30 días y por lo tanto está bien la publicación. ¿Qué es lo que sostiene el presidente de la República, que curiosamente fue legislador y no se ha percatado de que existía esa norma porque nunca la impugnó, nunca le pararon mayor asunto? Es una norma que tiene 15 años. Los otros, en cambio, te dicen, mira, lo que dice la Constitución es que los proyectos de ley se aprobarán en dos debates. En este caso no es una aprobación, sino que es un archivo. ¿Deben tener todos los proyectos de ley doble debate? Para aprobar, por supuesto. Eso es, creo que es indiscutible, aunque en el Ecuador todo se discute, todo es problema y todo es lío. Creo que en eso coincidiremos. Coincidiremos de que no puede aprobarse una ley sin doble debate. Si es que se aprobase una ley sin los dos debates, sería inconstitucional por la forma. Creo que en eso al menos coincidimos, aunque Pero a veces le pregunto si hay una diferencia entre lo que es un debate respecto a una ley con carácter económico urgente y lo que es un ahí proyecto. viene el tema, ahí viene el tema. A ver, vamos. Solo quería aclarar esto. Sí, sí, Todo está claro. ¿Todo proyecto de ley en realidad se somete a doble debate? No, porque primero tienes que cumplir condiciones de admisibilidad del proyecto de ley. Si Ver, usted presenta un proyecto de ley y no reúne las características de exposición de motivo, una sola materia, iniciativa, va a ser archivado por el CAL. Es decir, ni siquiera va a pasar el primer debate. Entonces nadie me podría decir, inconstitucional porque no hubo el doble debate. No, pues que para pasar a los debates tienes que ir cumpliendo unos requisitos. Primera cosa. Segunda cosa, el legislador, el mismo que hizo la Constitución del 2008, hizo la Ley de la Función Legislativa del 2009 y estableció que en el primer debate se puede mocionar el archivo del proyecto de ley con la mayoría absoluta, que es la misma mayoría que se requiere para aprobar, modificar o negar cualquier ley orgánica u ordinaria.
Finalmente, esto es lo que hizo el legislador. Es que se trata de un proyecto de ley urgente. Bueno, las leyes urgentes siguen, según el artículo 140 de la Constitución, el mismo trámite ordinario, ¿ya? Con dos salvedades. Uno, que la ley debe ser tratada dentro de los 30 días de su iniciación, ¿ya? Ahora, y la segunda diferencia es que si usted no la tramita dentro del plazo constitucional, entra a regir como decreto ley. Esto quiere decir que no se podía archivar el proyecto de ley porque se trata de una ley urgente. No, las leyes urgentes siguen el mismo trámite ordinario y dentro del trámite ordinario está esta posibilidad de archivar el proyecto de ley. Yo hubiese preferido que esto lo diga la Constitución. Lo que pasa es que la Constitución 2008 dice muy poco sobre el procedimiento de formación de la ley, casi nada. Casi nada. Verá que la Constitución actual, a diferencia de la anterior, ni siquiera te dice con qué mayoría se aprueban las leyes ordinarias. Te dice que con qué mayoría se aprueban las orgánicas, pero no las ordinarias. Cosa bien curiosa. Llamativo, llamativo es esto. Entonces, lo que ocurre es que esto se dejó en manos de la ley. Alguien ha tomado un dictamen de la Corte referido a los decretos leyes de urgencia económica que dicta el presidente de la República con oportunidad de la muerte cruzada. Ese dictamen no se refiere a un decreto ley que se expide por omisión legislativa de tratamiento de un proyecto. No, se refiere a estos decretos que expide el presidente de la República en materia económica cuando no hay parlamento. Primera cosa, aclarando, aclarando. Porque aquí la gente se hace la tonta bien rápido. O lo son o se hacen. Bueno, luego, claro que, en ese dictamen se dijo hay que tener cuidado con los decretos de urgencia económica que expide el presidente de la República en los casos de muerte cruzada, Así porque es. en esos casos se evita el debate democrático. Por una razón, no hay parlamento, porque de modo general las leyes deben ser aprobadas con doble debate, con informes de comisión. Entonces, nadie te está diciendo en ese dictamen de que es inconstitucional la posibilidad de archivar los proyectos de ley en primer debate, porque si así hubiese sido, la Corte Constitucional hubiese declarado la inconstitucionalidad del artículo 60 de la Ley de la Función Legislativa y no lo ha hecho, ¿ya? Ok. Es decir, creo que la Corte... Aclarado entonces que la Asamblea, según la normativa vigente, puede generar en primer debate el archivo. Y luego la otra Exacto. pregunta es, ¿el presidente puede enviar al registro oficial una ley archivada? Y bueno, uno, en principio dice uno no podría No podría. no podría violar la Constitución, que es la fuente del propio poder. Pero como esto ocurre, existen los tribunales constitucionales, no por otra razón existen los tribunales y las cortes constitucionales, porque uno entiende que en principio uno presume que un órgano del poder público, presidente de la República, asamblea o el que sea, no va a violar la Constitución. Pero como pasa, hay tribunales. Y para eso está el tribunal o la Corte Constitucional en el caso ecuatoriano. Entonces, el presidente de la República ha enviado a publicar. Fácticamente puede hacerlo, de hecho sí, como lo ha hecho. Los mandó a publicar, como los otros de la Asamblea que mandaron a publicar el archivo de la ley. No, pues en el registro oficial no se publican las leyes negadas, no se publican las leyes archivadas, se publican las leyes aprobadas y sancionadas, las que entran a regir para que la gente conozca la ley. No es para que yo conozca que se ha negado una ley. Primera vez, debe haber otro, pero yo no recuerdo otro caso en el cual se haya publicado la negativa de una ley o el archivo de un proyecto de ley. No lo había visto, pero lo han hecho. Entonces los unos mandaron a publicar algo que no es ley, sino una negativa, y el otro manda a publicar una ley archivada, Correcto. siendo que han pasado los 30 días. Claro, en el caso de la Asamblea es una torpeza, que no reviste mayor gravedad porque no tiene ninguna incidencia en el mundo jurídico, es decir, se negó tal proyecto de ley. En el otro caso sí, porque pone en vigencia una ley con algunas disposiciones tributarias, otras de control, etcétera, etcétera. Ahora, hay quien entra en juego, la Corte Constitucional. Y claro, como Antes de, antes de ir a la Corte Constitucional, se ha esgrimido dos elementos también que me parece importante analizarlo con usted y usted lo topa en su artículo que me parece muy interesante, ¿no? Y es el tema relativo al veto del presidente. Y el otro
al tema del régimen cuando entra una ley por el régimen administrativo. ¿Qué incidencia tiene esto? A ver, el tema del veto fue una cuestión que se modificó este año, Ujú. mayo. ¿Qué ocurría? El presidente de la República en Ecuador, desde la Constitución del 98, tenía primacía en las relaciones legislativas. Es decir, el presidente de la República era más que un colegislador, sino que era el legislador en realidad. Porque a punta de veto usted podía determinar el contenido de la ley. Me explico. El presidente de la República puede vetar totalmente una ley y por lo tanto esa ley no puede ser tratada sino De hasta el acuerdo. año siguiente, en el que la Asamblea solo puede votar por la insistencia, es decir, ratificar el proyecto de ley con 2/3, que es una mayoría bastante alta, ¿ya? Especialmente en leyes que son muy discutibles y discutidas. El veto total prácticamente mata una ley. Y el veto parcial, en cambio, el presidente de la República dice, estoy de acuerdo con que hay una ley sobre esto, pero creo que el artículo tal que dice celeste debería decir rojo. ¿Ya? Eso es un veto, ese es un veto parcial. Entonces, en Ecuador, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no solo que el presidente de la República puede decirte, no estoy de acuerdo que el artículo 2 diga celeste, como ocurre en Chile o en Colombia. Entonces, se devuelve al Congreso en esos países y el presidente dice, no me gusta que diga celeste. Le corresponderá al Congreso en esos países, como ocurría en Ecuador antes del 98, determinar qué va a decir la ley. Entonces el artículo no va a decir celeste, porque no voy a insistir, me voy a allanar, pero va a decir rosado. Ya, no dice celeste, dice rosado. En el sistema ecuatoriano, cuando el presidente de la República veta parcialmente una ley, no dice simplemente no estoy de acuerdo con que no sea, con que sea celeste. Yo digo que debe ser rojo. Entonces, ahí la Asamblea tiene dos alternativas. Uno, insistir en su proyecto original, es decir, para que siga diciendo celeste, requería 2/3, que es una mayoría muy alta. Y si no reunía los 2/3, se allanaba al rojo. Entonces, finalmente, quien determinaba el contenido de los proyectos de ley era el presidente de la República, le daba mucho poder. El texto alternativo es lo que le da mucho poder. ¿Qué Correcto. hizo la Asamblea en mayo de este año? En vez de quitar esto del texto alternativo, que es lo que le da gran poder al presidente de la República, Justo lo cuantitativo. prácticamente anularon la posibilidad de veto, porque dijeron, usted veta parcialmente y nos manda el texto alternativo, pero yo para insistir en el proyecto original ya no requiero 2/3, requiero mayoría absoluta. Mayoría absoluta. La pregunta es, ¿con cuánto se aprueba la ley? La ley se aprueba con mayoría absoluta. Entonces, si tuviste mayoría absoluta para aprobar la ley, claro que tienes mayoría absoluta para insistir. Entonces ya los vetos parciales ya no sirven. Por eso es que usted le ve al presidente Noboa que ya no veta Ah, parcialmente las leyes, tiene sino 8 vetos 8 vetos totales. 8. Pues, totales. Sí, es sí, una totales. brutalidad. No ha Entonces, puesto los claro, parciales justamente por estas consideraciones que usted está analizando. exacto. Entonces, como ya el veto parcial no sirve, porque yo puedo decir, no quiero que diga celeste, sino que diga rojo. La asamblea con los mismos votos que aprobó el celeste, aprueba la insistencia y te dice, lleve nomás, sigue diciendo celeste. Claro, Es la decir, Asamblea ha legislado para lo cuantitativo y no para lo cualitativo. exactamente. Entonces ahí vemos cómo tenemos esta confrontación ejecutivo-legislativo. ¿Por qué yo decía, esto es un balazo en el pie? Porque los que aprobaron estos son los señores correístas, los señores bueno, lo que quedó de, creo. Hicieron mayoría en su momento. Claro, aprobaron esa enmienda con 2/3. Y Sí. uno dice, oye, pero yo entiendo que la señora González quiere ser presidente de la República y es de tu movimiento Revolución Ciudadana. Y el día de mañana, en las elecciones de febrero, va a tener mayoría absoluta en la Asamblea. Altamente probable que no. Puede que tengas mayoría parlamentaria, pero mitad más uno no. Entonces, vamos a entrar nuevamente al jueguito de si tengo una confrontación como la tiene Novoa con el Parlamento, y los proyectos de ley que yo presente sean negados o sean absolutamente tergiversados y lo que yo te mande, tú me presentaste una cosa de este color y yo te mande un mamarracho y tú estés abocado a, ya el veto parcial no me sirve, no puedo retomar lo que yo había presentado originalmente, entonces vetos totales. Correcto. Eso es un, Ahora, eso es no ver más allá de las narices. correcto. Ahora, doctor, podemos reflexionar con el siguiente eh, pensamiento. Eh, ¿Son las decisiones políticas controversiales o es la dictadura del voto
que generan estas decisiones políticas controversiales, porque están un poco amparadas en eso, ¿no? En mayorías, ¿no es cierto? En decisiones que se toman a nivel de mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Pero luego yo me pregunto, cuando se pronuncia la Corte Constitucional frente a la inconstitucionalidad o a la acción de inconstitucionalidad que la Asamblea pedirá, ¿qué ocurre si dice lo que dijo cuando la Asamblea pidió una ampliación respecto al tema de la vicepresidenta? Que no había nada que ampliar, que todo estaba dicho, que todo la Constitución lo había contemplado. ¿Qué pasa si ocurre una resolución más o menos en ese orden? Ah, bueno, la ley quedaría incólume, es decir, famosa O sea, ley, está ya publicada y aceptada. ya no hay nada que hacer. Y Ahora, entonces, pero ¿por qué? A ver, ¿por a qué ver, no miramos cómo corregir estas distorsiones, ¿no? pero, Y controversias de la política para evitarnos en este embrollo. a ver, lo que ocurre es que la Corte Constitucional en general debe resolver sus casos siguiendo orden cronológico, se dice, ¿ya? Correcto. El orden de llegada. Pero por temas de trascendencia nacional puede saltarse el orden cronológico. Y hay muchos casos en los que lo hace. Entonces, por ejemplo, temas como la eutanasia, el matrimonio homosexual, se han saltado el orden cronológico, no se ponen en la cola. Los temas tributarios no, los temas tributarios ahí quedan. Vea cuántos años se demoró la Corte Constitucional en declarar la inconstitucionalidad del impuesto verde, ¿se acuerda? Sí, 10 años. 10 años 10 años. y encima lo pagado está pagado. No te ordenó la Corte devolver, no, nada, lo pagado está pagado. En otros casos tributarios, incluso la Corte ha llegado a decir, declaro la inconstitucionalidad del tributo, pero se seguirá recaudando 1 o 2 años por estabilidad financiera, por sostenimiento del sistema. Entonces, el presidente de la República en este tema del decreto ley está obrando viendo lo que hace la Corte en esta clase de casos. Los temas tributarios no son la prioridad de la Corte Constitucional. Claro, son los Lo temas son los constitucionales. pajaritos, lo son los temas LGBTI, lo son los temas de los que ellos llaman grupos vulnerables. Dentro de los grupos vulnerables, naturalmente, los viejos no están, porque la Corte tiene un tratamiento respecto de la gente de la tercera edad y sus pensiones, sus beneficios de la seguridad social. Yo creo que los viejos quisieran ser árboles, porque ahí sí tal vez tuvieran mayor Se preferencia. centran en el tema del progresismo de derecho, ¿no? El Exacto, contenido exacto. de, Entonces, ¿no? este es uno de los temas que ahí está. De hecho, hay la impugnación al tema del IVA, porque Ajá. en todos los diciembres usted tiene esto. Es decir, diciembre es el clásico mes en el cual usted mete leyes tributarias. ¿Por qué? Porque como son impuestos de cálculo anual, tienen que publicarse antes del siguiente periodo tributario. Si usted publica la ley en enero, la ley tributaria en enero, no entra a regir para el 2025, sino para el 2026. Entonces la publican, aunque sea el 31 de diciembre, te publican las leyes tributarias para que entren a regir a partir de enero. Así pasó con el IVA. Así ha pasado con otras modificaciones de impuesto a la renta o estas contribuciones extraordinarias. Entonces, usted publica, esa ley se impugnó en enero de este año. Ya va a ser un año. Ahí está. Y ahí está cómo estará la ley orgánica del gasto fiscal, porque a las leyes de reforma tributaria, ¿qué les ponemos nombres? Nombres grandilocuentes, no pasan de ser leyes de reforma tributaria. Al menos una reforma tributaria al año tiene, si es que no tiene dos o tres, pero al menos tiene una. ¿Qué pasa con esas leyes? Ahí están en la Corte tiradas. No es la prioridad de la Corte No Constitucional es en la este prioridad momento. de la Corte este tema y el presidente lo sabe. Y por último, el presidente sabe que si el día de mañana, luego de 2, 3, 4 años, la Corte dice, esa ley, ese decreto ley era inconstitucional por la forma, porque No hay, mandó a publicar no hay una ley retroactivo. privada. No hay retroactivo, ¿no? Exacto, no te va a mandar a devolver. A devolver. Y mientras yo saco un tributo, tú metes otro, la puerta giratoria tributaria que le llamamos. Entonces la Corte declara la inconstitucionalidad de un tributo, pero ya te cree otro. Por eso es que aquí los gobiernos autónomos descentralizados te crean no más tributos. Acá en la provincia de Pichincha, a la provincia, al GAT provincial, como le solemos decir, se le ocurrió que los propietarios de vehículos debíamos pagar $20 adicionales en la matrícula, dizque para el fondo vial,
Han servido para financiar un mural horrible que han puesto ahí a $500.000. A eso se fue, porque eso es lo que se recauda. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que puede hacerlo y lo Ahora, sabe todo el mundo. Es cosa, por eso es que usted se va a cualquier municipio y te crean en una ordenanza cualquier tributo, porque saben que hasta que declare la inconstitucionalidad ya cobré. Hay casos en correcto. los cuales manda a devolver. A mí me ha pasado ya 3 veces, en que las sentencias te dicen, ya, pero son casos que tú dices muy concretos. En el tema de leyes nacionales, nada.